La cabra que camina entre los árboles. Está caminando en dos patas. Oye, eso. Mira, mira, está viniendo. Qué raro. Esto no es normal. Hola gato macabro. Soy Justin Santos, y quiero contarte algo que viví hace algunos años. Algo tan profundo y tan difícil de explicar que me cuesta creer que seguí adelante después de aquello. Yo vivía en una pequeña comunidad llamada Macandamine, en Loja. Es un lugar lleno de tradiciones y costumbres que han pasado de generación en generación. La gente ahí es sabia, respetuosa, y tiene un conocimiento que no aparece en libros. Pero también es un sitio envuelto en rumores, fantasmas que se aparecen en los caminos, animales que actúan de manera extraña, brujas que cruzan los cerros en las noches y hasta avistamientos de algo que la gente llama el demonio mismo. Yo nunca les di importancia. Creía que la gente exageraba para mantener viva la tradición. Creía que todo tenía explicación lógica. Pero una noche de invierno, oscura como pocas, todo cambió. Mi casa quedaba alejada de las demás. Era una construcción hecha a la antigua. Para mí siempre fue un sitio tranquilo y silencioso por las noches. Estaba totalmente rodeada de árboles, tantos que a veces parecía que vivíamos dentro de un laberinto natural. Todo eso me daba paz. Una noche, mientras entrenaba solo en el patio delantero, escuché pasos entre los arbustos. No eran pasos de animal pequeño ni de zorro ni de perro. Sonaban como los de una persona grande, como si aplastaran las hojas secas con fuerza. Para esa hora mi familia estaba durmiendo en el interior. Yo me quedé muy atento. Tomé la linterna sin pensarlo y fui hacia la zona donde creía haber escuchado los pasos. Revisé entre las ramas, entre los espinos, alrededor del patio. Nada. Todo parecía normal. A la mañana siguiente le conté a mi madre, pero ella solo dijo que tal vez era un gato grande. Intentó calmarme, pero yo sabía que no había escuchado un animal cualquiera. Esa misma noche volvió a pasar. Esta vez no fueron solo pasos. Venían acompañados de un silbido muy fuerte, demasiado humano. Entré a la casa lo más rápido que pude, casi tropezando con la puerta, y desperté a mi familia para contarles. Ellos salieron con linternas para revisar pero no encontraron nada. No había nadie escondido detrás del corral. Dieron por hecho que era un ave nocturna, pero yo sabía que eso no era normal. El sonido venía del suelo, no desde arriba. Mi corazón seguía acelerado incluso después de que todos volvieron a dormir. Los días pasaron y empecé a sentir pánico de salir a entrenar. Ese sonido se quedó clavado en mi mente como un recordatorio constante de que algo estaba ahí afuera caminando entre los árboles. Una noche, mis padres me ordenaron alimentar al perro. Él estaba amarrado a unos 12 metros de la casa, cerca del corral, para proteger a las gallinas de los zorros. Era temprano todavía, pero el cielo ya estaba oscuro y empezaba a lloviznar. Fui corriendo con la linterna en una mano y la comida en la otra. Apenas llegué comenzaron a caer gotas más fuertes y me refugié bajo un árbol grande, esperando a que se calmara el clima. Pasaron unos 10 o 15 minutos y la lluvia paró. El perro, que siempre estaba tranquilo, se levantó de repente y se quedó mirando hacia los espinos. Su cuerpo estaba rígido, tenso, como si viera algo que lo aterraba. No apartaba la vista, ni siquiera parpadeaba. Pensé que tal vez era un animal, así que me acerqué con la linterna, aunque su luz era débil y apenas servía para iluminar unos metros. Mientras avanzábamos, escuché otra vez los pasos. El sonido golpeaba la tierra húmeda como si algo muy pesado viniera directo hacia mí. Mi reacción fue correr. Corrí tan rápido como pude, mientras el perro ladraba como nunca antes. Los pasos acelerados se detuvieron de repente, pero yo seguía corriendo sin mirar atrás. Me detuve solo porque escuché algo caer detrás de mí. Algo grande. Giré con el corazón latiendo tan fuerte que me mareaba. Levanté la linterna temblando, apuntando hacia la zona donde había escuchado el ruido. Y ahí lo vi. Entre los árboles, iluminada apenas por el reflejo débil de mi linterna, estaba una cabra. Pero era enorme, de casi 2 metros de altura, parada sobre sus 2 patas traseras como una persona. Su cuerpo alargado se movía de manera sobrehumana, como si sus huesos no fueran los de un animal común. Y sus ojos. Estaba ahí, mirándome directamente a los ojos como si hubiera estado esperándome. Sentí el llanto resbalándome por la cara sin poder controlarlo, pero mi voz no salía. La criatura dio un paso hacia mí. Luego otro. Avanzaba lento, seguro, como si supiera que yo no podía moverme ni un centímetro. Estaba tan cerca que podía ver cómo su piel parecía desgarrada en algunas partes. El perro llegó corriendo y se puso entre la criatura y yo. Comenzó a ladrarle con una furia que jamás había escuchado. La cabra se detuvo, la miró con desprecio, y luego volvió la cabeza hacia mí una última vez antes de retroceder. Se internó entre los espinos, desapareciendo sin ruido,
tragada por la oscuridad. Yo no recuerdo nada más. No recuerdo cómo regresé a la casa. Al día siguiente ya estaba dentro de mi cuarto, respirando agitado, con la ropa mojada y llena de tierra. Nunca le conté a mi familia lo que vi. Sé que no me hubieran creído. Pero también sé que hay personas que han pasado por experiencias similares y entenderán que lo que digo es real. No sé por qué esa criatura fue detrás de mí, ni por qué decidió alejarse cuando llegó el perro. Pero sé que existen cosas sobrenaturales caminando en los lugares que creemos conocer. Los perros que sonrieron en la madrugada. Hola gato macabro. Te escribo porque desde hace 2 años cargo con algo que me provoca miedo, asco y una sensación constante de que alguien me observa desde lugares donde no debería haber nadie. Me llamo María González, soy de Chile, y aunque siempre he sido escéptica con lo paranormal, todo cambió cuando fui a visitar a una tía en Collipulli, en pleno campo, un lugar donde los animales parecen entender cosas que uno no. Fui a pasar unos días con ella pensando que me serviría para despejarme del estrés de la ciudad. Ella vive lejos de todo, en una parcela grande, leña recién cortada y ese olor del campo que mezcla gallinas, pasto mojado y chimenea. Mi tía siempre ha tenido animales, 2 gatos flacos pero cariñosos, gallinas, y 2 perros llamados Firu y Princesa. Firu era más juguetón, siempre estaba persiguiendo algo, Princesa, en cambio, era callada, tranquila, como si siempre estuviera pensando en algo. Desde el primer día noté que ambos perros tenían una manera rara de observar. No era la típica mirada curiosa de un animal que quiere saber si le vas a dar comida, era más profunda, pero no le di importancia. Pensé que eran ideas mías. Todo empezó una tarde, me quedé viendo cómo Firu mordía una botella y la hacía sonar contra las piedras. De la nada, se me ocurrió agacharme y, medio en chiste, decirle, ¿puedes hablar? No le diré a nadie si es así. Lo dije riéndome, convencida de que era una broma interna conmigo misma, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, algo cambió en la expresión de Firu. Se quedó quieto, con la botella aún entre las patas, y me miró como si hubiera entendido perfectamente lo que dije. Me observó, clavado en mí, como si estuviera midiendo si yo era idiota o peligrosa. En ese momento apareció Princesa desde un costado y se puso junto a él. También me miró del mismo modo. Fue un instante extraño, incómodo, pero fingí que no pasaba nada y seguí con el día como si no hubiera cometido un error que, ahora lo sé, nunca debí cometer. Los días siguientes fueron pesados. A donde fuera, sentía los ojos de los perros siguiéndome. No me ladraban, ni corrían como antes, solo estaban ahí, observándome de manera insistente, como si esperaran que yo dijera algo más. Cuando iba al baño, se acomodaban afuera de la puerta. En las noches, pude ver la silueta de Firu en el pasillo, inmóvil, vigilando. Sentía su presencia aunque la luz estuviera apagada. Le conté a mi tía que sentía a los perros inquietos, pero ella dijo que seguro era porque estaban celosos de que hubiera visita. Yo no dije nada más, pero por dentro me empezaba a crecer esa sensación de que había hecho algo indebido. Todo se rompió de verdad una madrugada. Me desperté a eso de las 5 porque escuché 3 golpes en la puerta de afuera. Yo sabía que ahí, en ese campo, no había nadie que tocara a esas horas. Ni vecinos, ni amigos, ni familiares. Los golpes fueron lentos. No me atreví a moverme al principio. Me quedé quieta, respirando apenas, intentando convencerme de que era el viento o algún animal chocando contra la madera. Pero entonces escuché mi nombre. No una voz fuerte ni desesperada, sino una voz suave, como si alguien hablara pegado a la rendija de la puerta. Era una voz femenina, pero no pude reconocer a quién pertenecía. Eso fue lo peor. No conocía esa voz. Me acerqué a la ventana, incapaz de ignorar lo que estaba ocurriendo. Levanté un poco la cortina y ahí los vi. Firu y Princesa estaban frente a la puerta, pero no estaban en 4 patas. Estaban de pie, como personas, perfectamente erguidos. Las patas delanteras colgando como brazos. Era imposible. No había lógica física que explicara cómo estaban sosteniéndose así. Los dos levantaron la cabeza, como si hubieran estado esperando que yo los mirara. Y fue ahí cuando me sonrieron. Era una sonrisa humana, demasiado consciente. Sentí que la garganta se me cerraba como si me estuvieran estrangulando por dentro. Retrocedí tan rápido que me golpeé la espalda contra la pared. Cuando abrí la puerta del cuarto para ir con mi tía, ya no escuché nada afuera. Firu y Princesa habían desaparecido. La desperté, temblando todavía. Ella salió a revisar con una linterna, llamándolos por su nombre.
Mi tía insistió en que seguramente se habían ido al potrero o estaban detrás del gallinero durmiendo. Pero yo sabía que no. No después de lo que vi. Al amanecer, salimos todos a buscarlos. Recorrieron el terreno, el establo, los árboles del borde, hasta el camino de tierra que lleva a la carretera principal. Firu apareció cerca del mediodía, como si nada. Caminó hasta la casa, tranquilo, sin una gota de tierra o cansancio, pero cuando me vio, se detuvo. Se quedó mirándome con esa expresión rara y vacía, como si dentro de sus ojos hubiese algo que no era un perro. Princesa nunca regresó. La buscamos 3 días seguidos. No encontramos ni huellas ni restos ni señales de que se hubiera peleado con otro animal. Simplemente desapareció. El resto de mi estadía fue un infierno. Firu ya no se comportaba como antes. Solo me observaba. A veces desde la puerta. A veces desde afuera de la ventana. Una noche incluso lo escuché caminar por el pasillo y detenerse frente a mi habitación. No hacía ruido, pero yo sentía su respiración del otro lado. Y mientras más intentaba ignorarlo, más evidente era que algo en él sabía lo que yo había visto. Gato macabro, cuídate de lo que preguntas. Porque hay animales que sí saben hablar. Y si les das permiso, puede que no vuelvan a callar nunca. El cerdo sin cabeza que se subió a mi carro. Hola gato macabro. Te escribo porque trabajo como chofer de aplicación, y aunque todos los que hacernos esto tenemos historias raras, accidentes, clientes extraños o situaciones incómodas, no me pasó por la mente que me tocaría vivir algo que no tenía explicación humana. Una de esas experiencias que no puedes contarle a cualquiera porque piensan que estás loco. Todo pasó como a las 2:40 de la madrugada. A esa hora ya está todo muerto, los negocios apagados, las calles vacías. Iba camino a recoger un pasaje, un viaje que me pareció normal porque era en una zona donde suelo trabajar. Pero conforme avanzaba hacia la carretera vieja que cruza los límites de la ciudad, noté que la neblina estaba más baja de lo normal. A unos metros de distancia vi lo que pensé que era un cerdo. Solo la parte trasera, como si estuviera agachado o rascándose. Se movía raro. Al principio no le di importancia. En las madrugadas es común cruzarse con perros callejeros y hasta cerdos escapados de las granjas. Pero algo en su movimiento no me cuadraba. Seguí manejando y los faros iluminaron el cuerpo con claridad. Fue entonces cuando mi cerebro dejó de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. No tenía cabeza. Tampoco tenía la mitad del torso. Era como una masa de piel y carne moviéndose por su cuenta. Retorciéndose. Sacudiéndose como si luchara contra algo adentro. Se movía como si algo inhalara y exhalara dentro de él. Me detuve tratando de encontrar una explicación. Pensé que sería un animal mutilado, tal vez atropellado. Pero cuando estuve a unos pocos metros, esa cosa corrió. Corrió en 2 patas, y se perdió entre la oscuridad de un camino lateral que llevaba a un monte pequeño. Solo lo vi unos segundos, pero fue suficiente para que mi mente entendiera que aquello no era un cerdo ni ningún animal que yo conociera. Tenía tanto miedo que las manos estaban sudando en el volante. Me repetía que solo quería ir por el pasaje, terminar el turno y largarme a dormir. Pero mientras pasé por el punto donde la criatura había salido huyendo, sentí algo más. Un escalofrío tan fuerte que me hizo enderezar la espalda. Algo en mi cabeza me dijo que no debía mirar por el retrovisor. No debía, porque si lo hacía podía ver algo peor. Seguí manejando sin voltear. Pero a los pocos metros sentí un golpe. Algo cayó en la parte trasera del carro, como si un animal pesado se hubiera subido de un salto. El auto se hundió ligeramente de atrás. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron en el volante. El carro perdió estabilidad por un segundo y luego escuché el sonido del metal, suave pero claro. Alguien caminaba sobre mi carro. No sabía si acelerar o frenar. El sonido venía directamente encima de mí, como si la criatura estuviera moviéndose sobre el techo mientras decidía qué hacer. De pronto, mis luces delanteras parpadearon. Un dedo tocó mi hombro derecho. Un dedo largo. Un dedo frío, casi húmedo. Lo sentí tan claramente como si me hubieran tocado directo el hueso. Ahí fue cuando perdí el control del carro. El vehículo se fue hacia la orilla de la carretera, metiéndose en la terracería. Giró un poco y se inclinó como si fuera a volcarse, pero logré frenarlo antes de que eso pasara. El motor se ahogó. Las luces se apagaron por completo. No me atreví a moverme. Sentía tan fuerte esa presencia que hubiera jurado que respiraba dentro del carro. El olor cambió de golpe. Empezó a oler a algo podrido.
Intenté prender las luces interiores, pero parpadearon unas 3 veces y luego se apagaron. Intenté encender el carro pero solo escuché un chasquido seco y un zumbido extraño. Me sentí atrapado, vulnerable, completamente solo en medio de la nada. Tomé el celular con la mano temblorosa y le marqué a mi primo. No pude decirle la verdad. Solo le dije que me había salido del camino y que necesitaba ayuda urgente. Él me dijo que ya iba para allá, que aguantara. Cree que me calmé, pero la realidad es que yo estaba temblando tan fuerte que no podía controlar mi respiración. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cuando por fin llegaron, yo seguía dentro del carro, con las manos aferradas al volante, incapaz de soltarlo. Mi primo abrió la puerta y me sacó como pudo. Revisó la parte trasera del carro y se quedó callado. Me pidió que me acercara, pero yo no quería. Él insistió. En la cajuela había marcas. Eran como 2 pezuñas enormes. Mi primo trató de no decir nada más, pero vi en su cara que él sabía que algo raro había pasado. Me dijo que lo dejara, que él manejaría el carro. Y desde entonces, no vuelvo a manejar a esa hora. No tomo servicios en esa zona. No paso por esa carretera ni aunque me paguen el doble. Sé que lo que vi no era un cerdo. Lo que se subió a mi carro no era un animal ni una persona. El toro de Satanás. Hola gato macabro. Hoy quiero contarte una historia que le pasó a mi tío y a mí en Hidalgo, una historia que nos acompaña como una sombra pesada. Mi tío se dedica a la ganadería desde joven, y también a los jaripeos. Siempre soñó con tener toros fuertes, de los que levantan aplausos y asustan hasta los más valientes. Y un día decidió que era momento de dar el siguiente paso. Compró 3 toros de lidia, una raza famosa por ser agresiva, testaruda, casi imposible de domar. Desde el principio, hubo algo raro en uno de ellos. Era más grande, más inquieto y tenía una forma de mirar que incomodaba. Mi tío, en vez de tenerle respeto, decidió ponerle un nombre que después lamentaría. Lo llamó Satanás. Lo dijo en broma, presumiendo, como si controlara un animal así fuera una hazaña. Pero desde ese mismo día, las cosas en el rancho cambiaron para mal. Una madrugada, como a eso de las 4, me tocó ir a darles de comer porque mi tío había salido la noche anterior. El camino al corral siempre era oscuro, pero esa vez se sentía más pesado, como si algo estuviera escondido en la penumbra. Cuando llegué, escuché un golpe fuerte y luego vi movimiento dentro del corral. Pensé que los toros estaban peleando, pero lo que vi no era una pelea normal. Satanás estaba parado, completamente erguido, como si fuera una persona. Su silueta se veía demasiado alta, demasiado larga para ser un toro. Y mientras caminaba hacia mí sobre esas patas traseras, soltaba un grito tan agudo que me paralizó. Era parecido al llanto de la Llorona, pero lleno de odio. Corrí como nunca en mi vida. Ese grito me siguió hasta llegar a la casa. Al día siguiente regresé al corral con mi tío. Pero lo que encontramos fue peor. Uno de los otros toros estaba tirado, destrozado a mordidas. Satanás estaba lleno de líquido rojo que no era suyo. Parecía enfermo, respirando de manera extraña, como si algo le estuviera cambiando el cuerpo por dentro. Esa misma noche se escapó del rancho. Simplemente derribó la cerca y desapareció entre los árboles. Mi tío decidió ir a buscarlo a medianoche, diciendo que un toro así valía demasiado como para dejarlo ir. Pero yo creo que lo hizo por orgullo, no por dinero. A las 12 salió con una lámpara, un lazo y una actitud que parecía valiente, pero que yo sé que estaba hecha más de terquedad que de coraje. Caminó por el camino que lleva al puente viejo y gritó el nombre del toro. Lo gritó varias veces, como si invocara algo. Esa fue la peor idea que pudo tener. De los árboles salió una voz. No una voz humana, no una voz de animal. Era una voz gruesa, profunda. Mi tío sintió que lo estaban llamando de regreso. Siguió caminando hacia el puente, y ahí lo encontró. Él dice que no recuerda los detalles con claridad, pero que al levantar la lámpara vio una figura parada debajo de las vigas. No era un toro. Tenía el cuerpo deformado, las patas más largas, la espalda arqueada y una cabeza que parecía mitad toro mitad cabra. Mi tío, asustado, le dijo maldito Satanás. Como si todavía fuera capaz de dominarlo. Pero en cuanto lo dijo, escuchó algo que lo haría orinarse del miedo, el llanto de un niño. Un llanto desesperado, venía desde el fondo del puente. Y cuando miró hacia ahí, vio a Satanás mirándolo fijamente, mientras el llanto seguía sin que hubiera ningún niño. El toro le habló. No movió la boca, pero mi tío escuchó una frase. Mi tío se desmayó.
Lo encontramos tirado, sin zapatos, con la ropa mojada de lodo. Lo llevamos al hospital y ahí las cosas se pusieron peor. Despertó gritando el nombre de Satanás una y otra vez, como si estuviera poseído. Los doctores pensaron que era delirio por el susto, pero nosotros sabíamos que no era eso. En su pecho encontraron granos de sal pegados a la piel, como si alguien se los hubiera aventado. Cuando limpiaron la sal, salió olor a pelo quemado. Mi tío despertó y dijo que un hombre encapuchado, muy alto, con una túnica, se había parado a su lado mientras estaba inconsciente. Ese hombre le aventó la sal al pecho y luego desapareció. Cuando mi tío se recuperó, regresó a la granja. Y ahí estaba Satanás. Muerto. Parecía como si se hubiera secado por dentro. Ese día mi tío dejó de usar ese nombre para cualquier animal. Cambió su forma de hablar, de trabajar, de vivir. Nunca volvió a comprar toros de lidia. Y aunque él nunca lo dice abiertamente, todos sabemos que lo que vio esa noche no era un animal. Fue algo más oscuro. Ahora en mi familia nadie usa esa palabra, ni de broma. Porque sabemos que hay cosas que no se deben provocar. Las gallinas que murmuraban. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó cuando era niña. Mira que en mi vida adulta he visto cosas que mucha gente preferiría no creer. Pero ninguna experiencia se compara con lo que escuché en el gallinero de mi abuela cuando tenía alrededor de 10 u 11 años. Me marcó para siempre, algo que nunca he podido olvidar, ni aunque haya intentado convencerme de que fue mi imaginación. Mi abuela tenía muchas gallinas. En ese entonces vivía en una casa vieja, rodeada de árboles secos, matorrales y caminos de tierra. Su gallinero era grande, hecho con tablas viejas, lámina oxidada y ahí es donde metía a las gallinas, al gallo y a los pollos. Siempre olía a maíz, plumas y tierra húmeda. Para mí era un lugar normal, casi parte del paisaje diario. Pero mi abuela siempre decía algo que yo creía que era para hacerme reír o para asustarme. Decía que sus gallinas hablaban. No cacareaban, hablaban como personas. Siempre contaba que cuando ella se acercaba a darles de comer, de repente escuchaba murmullos, cuchicheos, frases sueltas. Y que cuando ellas la veían acercarse, se callaban y fingían estar picoteando el suelo como si nada. Yo siempre pensé que era su humor. Mi abuela era así, jugaba mucho con esas cosas. Pero con los años me di cuenta de que lo decía demasiado en serio. Una vez me dijo, anda, ve y dales de comer. Yo iba confiada, como cualquier niña, pensando que no pasaría nada. Llevaba la cubeta del alpiste. El sol de la tarde iluminaba apenas el interior del gallinero, pero no alcanzaba a entrar del todo. Siempre estaba medio oscuro ahí dentro, siempre con sombras que se movían cuando las gallinas caminaban de un lado a otro. Me acerqué a menos de 1 metro y fue justo ahí cuando lo escuché. No fue imaginación. Lo escuché claro, como si alguien estuviera murmurando cerca de mí. Cállense que ahí viene. Ahí viene la niña. Esa frase se me quedó grabada en la memoria como fuego. Sentí inmediatamente como la piel de mis brazos se erizó y el corazón me golpeó el pecho con un latido tan fuerte que me mareé. Miré hacia dentro del gallinero buscando quién podría haber hablado. No había nadie. Nadie más que las gallinas. Pero lo más siniestro fue que alcancé a ver cómo una gallina movía el pico mientras la voz salía. Y no solo escuché a una. Había otras voces murmurando, como si estuvieran continuando una conversación que yo había interrumpido al llegar. Un murmullo molesto, casi como si yo fuera la intrusa en su plática. Y entre ese murmullo, escuché otra voz. Una masculina. Grave. Lentísima. Como un hombre cansado que hablaba desde el fondo de la garganta. Era el gallo. Paco. El animal favorito de mi abuela. Ese condenado gallo tenía una manera de caminar tan altanera que siempre parecía el dueño del gallinero. Pero nunca pensé que fuera capaz de eso. Las gallinas le respondían, como si fueran un grupo bien organizado de señoras chismosas. Yo no entendía ni quería entender qué estaban preparando, qué estaban discutiendo o por qué sabían que yo venía. Ni siquiera tuve tiempo de procesar nada. En cuanto escuché esa mezcla de voces humanas saliendo de picos de animales, lo único que hice fue aventarles el alpiste y correr. Salí llorando, temblando, sin poder respirar. No quise voltear porque tenía miedo de que, además de escucharlas, fuera a verlas acercándose. Corrí y corrí hasta llegar a la cocina donde estaba mi abuela. Tenía la cara roja, los ojos llenos de lágrimas y la respiración cortada. Mi abuela nomás me miró, cruzó los brazos y me dijo, ¿ahora sí me crees? Esa fue la única vez en mi vida que no pude contestarle.
Ella sabía que eso pasaba. Y no lo decía como broma ni como historia para espantarme. Era verdad. Verdadera y peligrosamente real. Desde ese día nunca volví a entrar al gallinero estando sola. Ni siquiera me acercaba a menos que mi abuela estuviera ahí conmigo. Cada vez que pasaba cerca escuchaba murmullos, sonidos que no parecían normales. Era como si ellas supieran quién era yo y no les gustara que fuera testigo de sus conversaciones. Incluso miraban diferente, como si supieran que yo sabía. Cuando caminaban, ya no las veía como aves tontas, y me aterraba pensar en mí qué sucedería si algún día decidían dejar de fingir. Con el tiempo crecí y comencé a ver más cosas. Sombras que se movían. Apariciones, escuché voces, tuve experiencias que retaban la lógica. Pero ninguna, repito, ninguna, me dio más miedo que escuchar hablar a esas malditas gallinas como si fueran personas reunidas en un mitin secreto. Esa experiencia no se la deseo a nadie. No importa cuántas cosas paranormales he visto después, fue la primera vez que entendí que el mundo no es tan simple como nos gustaría creer. A mi perro se lo llevó la muerte. Foto real. Hola gato macabro. Te escribo porque lo que pasó hace un mes en el rancho de mi familia todavía me tiene intranquilo. No fue algo que puedas explicar con lógica. Me llamo Alejandro Torres y vivo en Ensenada, en la zona del Valle de Guadalupe. Allá tenemos un rancho pequeño, viejo, pero muy tranquilo. O por lo menos lo era. Todo empezó con los ladridos de nuestro perro, un mestizo negro de tamaño mediano que siempre había sido valiente. Nunca fue de los que corren cuando ven algo paranormal. Al contrario, era de los que se paran frente a todo, incluso frente a coyotes. Por eso aquella noche, cuando comenzó a ladrar desesperado hacia el terreno oscuro detrás del corral, supimos que algo no estaba bien. Su ladrido era entre queja, miedo y advertencia. Es difícil explicarlo, pero los que tienen perros saben distinguir ese tono extraño que solo aparece en situaciones raras. Unos amigos y yo estábamos jugando videojuegos dentro de la casa. Eran como las 10:30 de la noche. Mi mamá estaba viendo televisión en su cuarto y el resto de la familia dormía. Al escuchar los ladridos insistentes, salimos tres, yo, mi primo y un amigo que estaba de visita. No esperábamos encontrar nada, pero sabíamos que debíamos calmar al perro porque estaba inquietando a los animales del rancho. Cuando abrimos la puerta, lo primero que sentimos fue el aire frío, un frío más seco del que hace normalmente en el valle. La neblina se estaba formando como una sábana baja. El perro estaba frente a la entrada del rancho, con la cola metida entre las piernas, algo que jamás hacía. Su cuerpo temblaba. Tenía los ojos clavados hacia un punto oscuro entre los árboles y no reaccionaba aunque le habláramos. Mi primo decidió tomarle una foto, más por costumbre que por otra cosa. Él siempre toma fotos cuando pasa algo raro, incluso de animales salvajes. El perro no se movió. Después de eso, volvimos a la casa pensando que era algún animal nocturno al que no alcanzamos a distinguir. Dejamos al perro afuera porque no quiso entrar. Se quedó mirando ese mismo punto de oscuridad mientras temblaba ligeramente. No ladró más después de eso, lo cual también se nos hizo extraño. Seguimos jugando videojuegos, tratando de olvidar el susto. Pasó como una hora cuando mi primo decidió revisar la foto que había tomado. Estábamos sentados los tres cuando él dijo: ¿Qué pedo? Véanlo bien. En la foto se veía al perro con los ojos brillando por el flash, pero lo que nos heló la sangre fue lo que estaba detrás. Entre la neblina, entre el árbol y la pared vieja del corral, se alcanzaba a ver una figura alta, de forma humana. Parecía una persona parada ahí, pero no tenía rasgos. Solo era una silueta. Y parecía estar inclinada ligeramente hacia adelante, mirando directamente al perro. Salimos de nuevo a revisar. El perro ya no estaba donde lo habíamos dejado. Comenzamos a buscarlo por todos lados del rancho, detrás del establo, cerca del gallinero, por el pasillo, junto al pozo. Nada. Ya no ladraba, ni lloraba, el ambiente seguía igual de frío y pesado. Todo estaba envuelto en una calma falsa. Mi mamá también salió porque nos escuchó gritar su nombre y prender las luces del patio. Cuando vio que no aparecía, se preocupó más que nosotros. Ella siempre ha sido muy sensible a esas cosas y desde niña ha visto cosas que nadie más en la familia puede ver. En ese momento, ella recordó algo que había visto años atrás, también en el rancho, una especie de telita blanca flotando sobre la casa, como si fuera un vestido.
Dijo que se escondió rápidamente arriba del techo y que cuando ella logró ver bien, alcanzó a notar la silueta de una mujer con algo parecido a un vestido de novia desgastado. No tenía rostro. No sabía si era una bruja, una aparición, o incluso la muerte misma, pero nunca lo olvidó. Y cuando vio nuestra foto, su expresión cambió por completo. Dijo que era la misma energía de aquella noche. Seguimos buscando al perro hasta la 1 de la mañana. Las luces del rancho daban ese tono amarillento que hace que todo se vea más inquietante. No había rastros de que hubiera corrido, ni marcas de pelea, ni nada que explicara su ausencia. Simplemente había desaparecido como si algo se lo hubiera llevado. A la mañana siguiente, encontramos la cadena del perro tirada a unos metros de la entrada. No estaba mordida. Solo estaba suelta, como si alguien la hubiera desabrochado. Algo muy extraño fue que había una zona del suelo ligeramente hundida, como si algo pesado se hubiera parado ahí por un momento. Las gallinas no quisieron acercarse a ese punto en todo el día. Los otros animales también estaban inquietos, evitando el área, moviéndose nerviosos alrededor del corral. Mi mamá dijo que el perro no huyó. Dijo que lo llamaron. Y que cuando un animal siente esa presencia, no puede hacer nada más que obedecer. Durante las noches siguientes, la neblina se formó a la misma hora. No siempre pasa eso en el valle. Es raro que sea tan puntual. Mi mamá decía que cuando la neblina baja así, es porque lo que se llevó al perro pasó cerca otra vez. Nadie salía después de las 10. Y aunque seguimos buscando al perro por días, nunca volvió. No encontramos rastro, lo único que queda es la foto. Y lo que aparece detrás del perro es tan claro, tan evidente, que hasta la gente incrédula que la ve guarda silencio. En los pueblos del norte muchos dicen que la muerte puede tomar forma y caminar por los ranchos. O que las brujas se visten de blanco para no ser vistas en la oscuridad. O que la Llorona no siempre llora, a veces solo se queda parada, observando a quién va a llevarse. Yo no sé qué fue, pero lo que fuera, el perro lo vio primero. Y se lo llevó. Desde entonces, cuando alguien me dice que lo paranormal no existe, solo les respondo que a veces no vemos porque no es nuestro turno. Y cuando te toca, no puedes hacer nada para evitarlo.